El maestro Carlos Alberto Rodríguez Cepeda es licenciado en Filosofía y tiene estudios de maestría en Filosofía Social y Creación y Apreciación Literaria en la UNAM. Ha sido colaborador en el Centro Genealógico para los Estudios de la Cultura en México y América Latina, CEGE. Ha sido profesor por 20 años, tanto a nivel medio superior como superior, este último impartiendo asignaturas como Ética, Derecho de las Personas en las Organizaciones, Teoría del Conocimiento, Responsabilidad Social Empresarial, Desarrollo del Potencial Creativo y Principios y Técnicas de Investigación, todas estas dentro de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Sus principales temas de investigación son la imaginación, el lenguaje, la práctica filosófica, las relaciones de poder y las epistemologías del sur, en particular las técnicas espirituales de los pueblos andinos. Se ha desarrollado con gran ahínco en la consultoría filosófica. Dentro de sus principales temas del desarrollo se encuentra la resistencia afectiva, en donde busca difundir a través de diversos talleres la importancia de la práctica de la no violencia y la no autoviolencia, y evitar roles de confusión que la cultura y sociedad nos han brillado en la vida cotidiana, todo a partir de una visión filosófica no hegemónica. Estudia actualmente en el Instituto Pachayamchik, el diplomado en Medicina Tradicional Andina. Ha escrito artículos y capítulos de libros en México, España y Perú, y próximamente en Ecuador. Dentro de estas publicaciones se destaca su poemario llamado La vida casi azul. Ha participado en diversos congresos y coloquios, tanto nacionales como internacionales, donde se reconoce de manera especial sus conocimientos y visiones sobre la espiritualidad de los pueblos andinos. Vamos a darle la bienvenida. Bueno, yo les vengo a compartir algunas ideas que tienen que ver con lo que pasó en el evento que se realizó aquí en esta escuela en octubre del 2019, para ser más exactos 29, 30 y 31 de octubre, y que se llamaba Miradas desde el 2050. Voy a empezarles a hablar sobre los puntos de incidencia en los que yo vi que casi todos los expertos apuntaban estas mismas cosas. ¿Sí? La primera es que pasamos por momentos de gran incertidumbre. Nuestros modelos de conocimiento y comprensión no alcanzan para resolver todos los problemas. La realidad se nos ha hecho más compleja de lo que habíamos pensado. La verdad, como se había planteado desde una racionalidad lógico-argumental, está en crisis debido a que existen otros modos de comprensión que han sido excluidos desde la Revolución Zapatista. Los zapatistas justo estaban diciendo que los modelos que ellos utilizaban no eran modelos de una racionalidad lógico-argumental, sino que eran modelos más cercanos a la vida. Y hay una frase de los zapatistas que siempre me resuena, que dice que tenemos que crear un mundo, construir un mundo en donde quepan otros mundos. De eso se trata. Este es un problema muy serio, el problema de la verdad, porque la verdad queda en entredicho. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Pues también ya no sabemos muy hasta ciencia cierta o con mucha claridad qué es lo cierto. Luego también las dinámicas económicas presentan nuevos escenarios. El modelo económico anglosajón está llegando a su fin, que más bien están apareciendo otros modelos económicos. Otras economías están tomando su lugar, especialmente la de China, la de India y la de Rusia. Es como hemos llegado a esta interdependencia que se ha logrado a partir de todos los países y el modelo económico. Bueno, y del otro lado, ¿no? También tenemos esta cuestión de ahorita la guerra abiertamente comercial que hay entre China y Estados Unidos. Sabemos que le están pisando los talones o incluso que lo han rebasado ya en muchos rubros China y Estados Unidos. Pero luego tenemos los puntos de incidencia, porque también hubo muchos expertos que tenían que ver con la tecnología. La tecnología va a transformar la vida humana. Estamos asistiendo al inicio de una era distinta. Hablamos de la robotización laboral, en donde vamos a suplir a los humanos por robots. Pero también se habló de la robotización de lo humano, en cómo la tecnología se va a injertar en nosotros. Si no es que ya en algunos lados esto ya pasa. El otro gran problema que también se apuntaba con mucha incidencia era el problema ambiental, ¿cierto? Es un problema muy difícil de resolver, es un problema muy serio en el que está
en riesgo muchas cosas, la vida humana y la vida de todo lo demás. Había una experta que hablaba sobre dejar de utilizar energías fósiles para utilizar energías renovables, y pues a este gobierno parece que se le olvidó ese pequeño detalle y no ha habido mucho avance con respecto a recuperar otras energías. Otros puntos de incidencia que tenemos pues tienen que ver con las redes sociales. Es un problema realmente difícil, complejo. El control social se ha vuelto más eficaz a partir del Big Data y la vida virtual. El concepto de psicopolítica. Cómo la política incide en nuestra psique. Hasta ese grado ha llegado el nivel de control que tienen hoy las redes sociales. Los aparatos de poder han desarrollado estrategias más sofisticadas para control con mayor precisión en la vida humana. El control que tiene es brutal. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Saben? Probablemente sepan más de nosotros mismos que de nosotros mismos. ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos agrada, qué nos desagrada, a qué hora nos desagrada, a qué hora nos agrada, etcétera, etcétera, etcétera? Porque el monitoreo es permanente. Bueno, las transformaciones económicas, políticas y sociales ponen en entredicho las libertades humanas. Y esto tiene que ver directamente con las redes sociales. Y aquí está el otro concepto que es biopolítica, el concepto del poder sobre la vida de las personas, ¿no? Toda la gestión que se tiene que hacer sobre la vida de las personas. No es solo pensar que los estados, los gobiernos, las corporaciones tienen poder sobre las personas en términos de normatividad y marcos jurídicos y legales y nociones de convivencia, sino incluso el ejercicio del poder sobre los cuerpos y sobre los afectos. Entonces, hoy está, por ejemplo, muy mal visto disentir de los demás, porque existe algo que le llaman la tiranía del consenso. Eso lo menciona Byung-Chul Han. Este punto que sigue tiene que ver con los problemas ya concretos que aparecieron en estos nuevos escenarios en donde nos estamos moviendo nosotros. Al vivir en tendencias de exclusión social, porque uno de los expertos, el conferenciante, el doctor Luis Armando Plasencia, mencionaba que en los años 80 se había escrito un libro que se llamaba Las trampas de la modernidad, en donde se exponía que en el futuro las sociedades iban a vivir en el 80-20, es decir, 80% de excluidos y 20% de incluidos. Y que esta inclusión tenía que ver con las oportunidades laborales directamente. Ahora, el gran problema, hoy con los avances tecnológicos ya no se necesitan ni siquiera los obreros en las fábricas. La inclusión se va a hacer aún mayor según esta tendencia que proponía él. Y bueno, lo que nosotros alcanzamos a ver a partir de nuestro escenario cotidiano es que la migración se ha vuelto un problema realmente serio. Y ahí ponía la foto de este tren famosísimo llamado La Bestia, que lleva a todos los migrantes al norte. El problema del desempleo, también instalado a partir de esta alta tecnología. Bueno, eso también producía desigualdad y la robotización del empleo, del trabajo y la robotización de la vida en general. Bueno, y luego teníamos otros puntos de incidencia. Dice que en el futuro veremos que las creencias religiosas tendrán un papel preponderante en los procesos sociales. Y si no me creen, vean lo que está pasando en Brasil, en Bolivia y en algunos otros países de Sudamérica. Pero especialmente en estos dos países, las creencias religiosas han influido de manera muy importante en las decisiones de gobierno. Bolsonaro acaba de nombrar un intendente que tiene que ver con la selva y que se va a encargar de revisar estas cuestiones de la selva y su explotación a un sacerdote. No sé si hayan escuchado los comentarios que ha hecho Bolsonaro sobre los indígenas brasileños.
pero entre ellos ha dicho, por ejemplo, que hay que tener cuidado porque los indígenas están evolucionando muy rápido. En la selva del Amazonas hay comunidades que ni siquiera han tenido contacto con Occidente, todavía, porque la selva es un lugar muy cerrado a veces en algunas zonas. Y bueno, todo eso está en peligro. Pero también en Bolivia hace poco se escuchaba a esta presidenta que ahorita está interina decir que por fin, bueno, quitó la bandera indígena, que es esta bandera huipala, no sé si la hayan visto, es una bandera que tiene los colores del arco iris, cuadritos con los colores del arco iris. La quitó de ahí y dijo que había regresado la Biblia, que por fin había regresado la Biblia al Palacio Municipal. Entonces, ¿las creencias religiosas van a ser factor determinante? Sí. Eso estamos hablando de este lado del mundo, pero pensémoslo desde el otro lado, en donde las migraciones, justo las migraciones de musulmanes que han llegado a Europa, están haciendo que la gente se convierta al Islam. Y hay un dato realmente importante, parece que en el 2030 o 2035 van a nacer más niños musulmanes que cristianos en este mundo. Entonces, eso también va a traer un escenario distinto. Y no sé si se acuerdan del evento que hubo en el 2017, el acto terrorista que hubo en París por parisinos. No eran migrantes, eran jóvenes convertidos al Islam llevados al extremo. Eso no significa que todos los musulmanes sean iguales, porque hay musulmanes, yo conozco musulmanes que son justo todo lo contrario, ¿no? de los extremistas. Pero esto sí es un factor determinante, va a determinar ciertos valores. La creencia religiosa será un factor determinante en la apropiación de ciertos valores. ¿Qué tipo de valores son los que se están asimilando a partir de estas creencias? México está en la periferia de los procesos macroeconómicos donde ha quedado dependiente de ciertas decisiones de política internacional. Bueno, eso ya lo dijeron también los expertos y se había dicho ya desde los años 70. Después tenemos al doctor Acharya. Bueno, él nos dijo 6 cosas. Él traía un concepto muy interesante que tenía que ver con lo multiplex. Él decía, bueno, si tú vas al cine hoy, llegas al cine, al complejo, y puedes irte a ver la película que tú quieras. Hay 8 salas, 9, 10, 14, 15, 20, las que sean, y puedes escoger. Y esto mismo pasa cuando prendes tu televisión, pones en Netflix y dices, ahora escojo de lo que quiera, ¿no? Entonces, bajo ese concepto es que él pensaba este nuevo orden social, económico y político. Primero decía que había ausencia de hegemonía a pesar de las desigualdades del poder. El oeste contra el resto del mundo. Sí, todavía es oeste contra el resto del mundo, pero ya no es tan hegemónico el asunto. Ya hay muchas diferencias y ya hay muchos otros puntos, escenarios en donde las cosas han cambiado. Después hay proliferación de actores consecuentes, no solo grandes poderes, sino también instituciones regionales, corporaciones, ONG y movimientos populares. Es decir, la activación de las dinámicas sociales no solo viene de las instituciones, y aquí es en donde hay que poner el ojo, porque aquí podríamos cifrar nuestra esperanza en los movimientos sociales, en las ONG, y incluso en las mismas regiones. Interdependencia más amplia que abarcaba no solo el comercio, sino también las finanzas, la producción, la infraestructura y el medio ambiente. Hay una nueva etapa de la globalización. Él hablaba de estábamos ya en una globalización distinta, en donde pues cada vez tenemos más interdependencia económica con todos los otros países, y eso también ha hecho que los escenarios cambien. Por eso le da catarro a China y todo el mundo tiembla, porque la interdependencia económica que hay es aún mayor que hace 20 años. La fragmentación y pluralización de la gobernanza global. Sí, ya no hay un poder como antes
bueno, nosotros, los del siglo pasado, alcanzamos todavía a ver algunas cosas de estos poderes y estados totalitarios que existían en el mundo en ese entonces. Pues estos estados totalitarios es muy difícil que aparezcan otra vez de esa misma manera. Más bien lo que parece es que todo se ha pulverizado y se ha fragmentado. Bueno, después, que no existe una sola modernidad, sino modernidades múltiples, persistencias culturales, ideológicas, políticas diversas, a pesar de la globalización. Entonces, todo esto permanece y tiene que ver también con lo de las creencias religiosas. Todo eso tiene que ver con modernidades múltiples. No hay un solo proceso de modernidad, sino más bien pasaron muchos procesos al mismo tiempo, o están pasando muchos procesos al mismo tiempo. Luego tenemos que las transnacionales son amenazas comunes que desafían las fronteras nacionales que ninguna nación puede resolver por sí sola. Cuando las transnacionales llegan a una región, pues el problema no solo es de un país, sino de varios. Y ahí incluso se busca el equilibrio en regiones. Bueno, todo eso que les dije hasta ahorita tiene que ver con lo que se dio en el evento que se tuvo el año pasado. Pero ahora yo quiero hacerles algunas preguntas al respecto. Sobre todo con la pregunta del futuro. A mí me parece que todo lo que dijeron nuestros compañeros expertos está cifrado, fundamentado en una idea de historia y de futuro. Tal vez se pueda pensar el futuro y la historia de otra forma. En primer lugar, yo les preguntaría, ¿la historia tiene un sentido? Y la otra pregunta es que si tiene un principio y un final. Porque esta idea de que tiene un sentido muy relacionada con la idea de Marx y de Darwin. Marx está muy influido por Darwin cuando hace toda su teoría sobre el capital. Y tiene que ver con la cuestión de la evolución. La idea de la evolución es una idea temporal ascendente que va de menos a más. Y hay un sentido ahí muy muy concreto que tiene que ver con la historia, en donde sí hay un principio y hay un final. ¿Les parece más fácil creer que sí hay un sentido? Pues quién sabe. Por eso es que hoy me atrevo a afirmarles que todo escenario de futuro es ficticio. Y es ficticio en el sentido de que es una imagen que construimos para prever algunas consecuencias, pero esta imagen está puesta en una idea de que existe un principio y un final. ¿Y qué tal si no se puede? ¿Qué tal si el tiempo y la historia se piensan de otra forma? Todos los expertos están situados ahí, en esta idea de que la historia tiene un propósito y un sentido, de que los seres humanos tienen que irse mejorando. Pero se me cierto eso. Pues mi hermano es artista visual y todo el tiempo se la pasa jugando con esa cosa de la imagen, ¿no? Cómo creas una imagen, cómo intervienes un espacio, cómo etc. Y citando uno de los textos de mi hermano, donde Walter Benjamin todo el tiempo decía que los historiadores era una cosa diabólica que había creado la humanidad, porque no solamente escriben en sus lugares cómodos, aislados del evento, los historiadores, qué es lo que se está viviendo en ese momento, sino que ellos determinan qué son los actantes. ¿Qué quiere decir que son los actantes? Que justamente es estas ideas de postulados narrativos que crean este tejido de la realidad, en donde poco a poco podemos unos ver que hacen arte y que otros pueden hacer ciencia. A partir de esta legitimización, estos dos elementos, es como esta sociedad se empieza a construir. Ahorita pues estamos cobijados en la idea de que podemos calcular todos con la ciencia. Tenemos a nuestra amiga tecnología que nos permite replicar ese conocimiento a partir de una medición, pero al final de cuentas todo esto es modulable dependiendo de los acontecimientos que van surgiendo. Efectivamente, tenemos como esta idea de que si queremos medir y hacer perspectiva,
La perspectiva está basada en esta idea otra vez de que existe un principio y existe un final. Pero también está basada, y ahorita vamos a ver con más calma, está basada en ciertas ideas y en ciertas verdades que se han ido aceptando a lo largo de la historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será o no será? Porque parece que en nuestra mente, o por lo menos en la cultura occidental, se nos metió en la cabeza que efectivamente tenía que haber un principio y un final. Y entonces mencionó a este escritor que dice lo siguiente: cualquier cosa que se diga sobre el futuro que tenga que ver con la ciencia ficción probablemente sea falso. Pero también cualquier cosa que se diga sobre el futuro que no tenga que ver con la ciencia ficción seguramente será falsa. Y viene otra vez esta idea de que hay un principio y hay un final. Cuando estamos hablando del sentido de la historia, estamos haciendo filosofía de la historia. Los que se dedican a hacer filosofía de la historia están considerando justo si efectivamente existe un sentido, un propósito o no. ¿Por qué es tan importante el propósito de la historia? Porque tiene que ver con el propósito de la vida humana. Si la vida humana no tiene un propósito, todas las certezas en las que hemos basado nuestras acciones, nuestras comprensiones, se caen. Ahora, no solo tiene que ver con la ciencia ficción, tiene que ver también con la religión. San Agustín es uno de los primeros filósofos que va a pensar en esta idea de la filosofía de la historia y va a escribir un libro que se llama La ciudad de Dios. Va a proponer que existen dos ciudades, la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Y como era platónico, pues nos podemos dar cuenta, ¿no?, la gran diferencia entre el mundo de arriba y el de abajo. El de arriba es mejor y el de abajo es el peor. La de arriba es una ciudad justa, la de abajo es una ciudad injusta. Aquí reina el amor, aquí reina el odio. Entonces, ¿qué tienen que hacer las sociedades? Buscar la ciudad de Dios. Y es ahí cuando pone como muy concreto y muy claro que el fin de la historia es la mejora. Bueno, y habrá otras formas de pensar la historia. La historia tiene que ver con el tiempo, cómo pensamos el tiempo, específicamente el tiempo humano. ¿Habrá otras formas? ¿Se les ocurre? ¿Sí? ¿Me cuenta? ¿Sí? O sea, justo me parece curioso que hagan la pregunta de cuál es el sentido de la historia y al mismo tiempo la del principio y el fin, porque creo que justo lo que le da el sentido es dónde establecemos el principio y dónde establecemos el fin. Exacto. Hoy estamos a 2020 según una tradición cultural, pero en China están en 5000 y los judíos en septiembre celebrarán su año nuevo y acaban de pasar el año nuevo mexica y maya hace un mes y bueno, y así nos vamos. ¿Dónde está el principio y dónde está el fin? En las tradiciones mesoamericanas el tiempo no se piensa lineal, se piensa más bien de manera espiral. Es espiral. Así. ¿Por qué? Porque lo que pasó probablemente vuelva a suceder de otra manera y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, nada más quería contarles un chisme. A mí me gusta contar mucho chismes de estas cosas. Ahí le ven la cara al calendario azteca. Bueno, eso fue porque cuando lo descubrieron en tiempos de Porfirio Díaz. Cuando lo descubrieron se pusieron a jugar duro al blanco a ver quién le daba al centro. Por eso le destruyeron la cara. Y lo que está al centro no es el sol, es el Señor de la Tierra, Tantecutli. Y aquí tenemos estos cuadrantes que hablan de diferentes eras por las que ha pasado la humanidad. Entonces, en una era, los seres humanos fueron consumidos por unos grandes jaguares, se los comieron todos y tuvo que pasar mucho tiempo para que aparecieran nuevamente los seres humanos.
En otra hubo muchos temblores, por eso pusieron al cocodrilo. El cocodrilo representaba la tierra. ¿Ven estos puntitos aquí? Son 5 puntitos. Cada puntito representa el ciclo de Venus. Se llaman quincunques. Entonces, son ciclos venusinos, que les dan unas cuentas a ellos que tienen que ver con su calendario. Luego están ahí también los signos con los cuales te sembraban tu nombre. Son 20 signos que tienen que ver con cada uno de los días del mes. Porque en este calendario no había 12 meses, había 18. Y 5 días quedaban volando. Y aquí queda muy claro que el tiempo es cíclico. Cíclico, pero también como en esta espiral. Y bueno, aquí no se alcanza a ver, pero en los últimos ciclos, los que tienen que ver casi con lo que está al final, son ciclos estelares en donde habían hecho cuenta de las Pléyades. ¿Cuántos años tardaban las Pléyades en regresar al mismo punto? Cuando se fundó la Ciudad de México, se fundó en una fecha mágica que tiene que ver con el calendario. Por eso es que se celebraba cada 52 años el fuego nuevo, pero para que fuera otra vez completamente la misma fecha tenía que pasar 104 años, porque en el día que se fundó Tenochtitlan, se fundó cuando Aldebarán, que es la estrella que está en el ojo del toro, en el Tauro, es una estrella roja, estaba justo encima de la ciudad. Bueno, un día les platico más. Solo era para ilustrar que tiene que ver con el que el tiempo es cíclico. Entonces, sí hay otras formas de pensar la historia, tal vez, ¿no? Para ellos, para los mesoamericanos, no era tan importante si había un final, porque sabían que iba a haber un final y tal vez después iba a haber otra vez un principio. Y que además era eterno, ¿no? Principio y final, creación y destrucción, creación y destrucción. Por lo tanto, no vivían con este miedo que vivimos nosotros de que todo se va a acabar. Este miedo al futuro es un miedo muy milenarista, ¿eh? Cada 1000 años se repite. Ya se va a acabar el mundo porque ya llegamos al año 1000, la gente no salía de su casa. Y cuando fue el año 2000 también, se va a oscurecer, va a haber un eclipse, va a haber luz, 5 días de oscuridad y la manga del muerto, porque no pasa nada. Ahora, el problema es, si nosotros pensamos la historia como un sentido, como que sí hay un principio y hay un final, entonces el final se convierte en nuestro destino. Y a ver, quítense el destino de encima. Cuando nos preguntamos sobre el futuro, lo que se pone en duda es la capacidad de la libertad, porque justo frente al destino no hay posibilidades de elegir. Si el futuro lo aceptamos como este destino dado, pues ya nos amolamos todos, porque ya no podemos decidir nada frente a ello. Pero si pensamos el tiempo de otra forma, ¿puedo yo aquí hacer algo? Aunque sé que va a destruirse y otra vez va a aparecer y se va a destruir y va a desaparecer. Entonces les traje una muy bonita frase de Heráclito. ¿Conocen a Heráclito? Heráclito es tal vez el filósofo uno de los filósofos griegos más conocidos, de los que casi no tenemos nada escrito. Tenemos 80 y tantos fragmentos de su obra nada más, y es uno de los más citados. Y uno de los fragmentos es el famosísimo fragmento que habla del río. Dice: no te puedes meter a un río 2 veces, porque quien se mete al río, pues ya no es, y el río tampoco ya no es el mismo. Ningún hombre puede pisar 2 veces el mismo río, pues nunca es el mismo río y nunca es el mismo hombre. Para Heráclito, la realidad y el tiempo era una cosa que se movía. Nos estamos moviendo todo el tiempo. Y esto también ya lo apuntaban en Oriente, las filosofías de por allá, porque dicen, uno de los principios de estas filosofías hablan de que todo es impermanente, nada permanece, todo se está cambiando, todo está moviéndose todo el tiempo. Vivir en el movimiento es más difícil que vivir en lo estático, Y a la cultura en la que pertenecemos nosotros, la parte occidental, le gusta lo estático porque es más fácil de
más fácil de acceder y más fácil de controlar también. No pensamos las cosas jamás en movimiento, las pensamos siempre, fíjate, que no se mueva. Voy a sacar una foto, a ver, y en primera tendríamos que preguntarnos para qué necesitamos fotos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el pasado, el presente y el futuro? ¿Cómo lo vamos a vivir? Yo les propongo dos formas. En una, soy como una estatua. Y en otra, soy como un río. ¿Cuál les gusta más? Río. Bueno, entonces hay que aprender a moverse por la vida. No considerarse algo estático. Es algo que se está moviendo todo el tiempo. En esta yo soy. Y lo que soy, pues me da es una afirmación contundente, ¿no? Esto es una silla, y silla será. La realidad es estática y se centra en la permanencia. Probablemente esta permanencia tenga que ver con nuestro más oculto miedo a que toda verdad y toda certeza que tenemos en la realidad se nos pierda. Pero del otro lado, aquí les traigo y les regalo una palabra hoy en quechua que dice Yuyachkani. Yuyachkani significa estoy siendo. Porque los de acá, bueno, los andinos, no se piensan como soy, sino como estoy siendo. De hecho, en su gramática, por eso es tan difícil a veces entenderlo, porque su gramática siempre apunta hacia el gerundio, hacia al movimiento, no a lo que está hecho. También es una afirmación contundente, piensa en la realidad como movimiento y se centra en la impermanencia. ¿Por qué? Pues porque todo cambia, todo se mueve, no hay algo que se mantenga estático. O díganme algo que se mantenga estático en la realidad, algo que no se mueve. Los dogmas de los viejitos. No, también se van a mover cuando se mueran. Ahí, ¿no? La muerte es como el evento más fuerte y más específico que tiene que ver con la impermanencia. Por eso es que también produce tanto miedo a Occidente, la muerte. Bueno, entonces, ¿en dónde les gusta? Este es el río Amazonas, por cierto, ¿eh? Cuando tengan chance vayan. Si van a hacer río, tienen que asumirse como río. Porque a lo mejor quieren ser río, pero permanecer con algunas características de estatua. Imagínense una estatua ahí como río, pues va a ser un poco difícil, ¿no? O una o la otra. Elija. Nada más que de este lado estaría una forma de entender la historia y del otro lado estaría otra forma de entender la historia. Ese de estoy siendo es parecido al Dasein. Al Dasein, sí, es parecido al Dasein. Que es algo que Heidegger llegó en algún momento a pensar. Todas las metafísicas que había en este mundo no habían calculado o no habían incluido el tiempo, ¿no? Soy, sí, pero soy en dónde y soy en relación al tiempo, siempre también. En la antigüedad existían unas enfermedades muy específicas que estaban relacionadas con el tiempo. Melancolía. ¿Habían escuchado? La melancolía era considerada una enfermedad grave desde muy antiguamente. También se consideró en algún momento un temperamento, pero está relacionada directamente con el tiempo. Un melancólico es aquel que tiene puesta la mirada en el pasado. Y por eso Paul Ricoeur dice que la memoria se enferma. Cuando una memoria está enferma, o sea, así como se nos enferma la garganta, se nos enferma un riñón, ¿no? O te lastimas un pie y ya vas cojeando, así también se te enferma la memoria, también se te enferma la imaginación, también se te enferma la voluntad.
¿Cómo se cura una memoria enferma? Una memoria enferma es una memoria atrapada. ¿Atrapada en qué? En un recuerdo, al que de manera cíclica regresa constantemente y no puede salir de ahí. El origen de la culpa está relacionado directamente con la memoria. Una memoria que no puede salir de sí misma. Bueno, ¿Podrían ser improntas no reconocidas? Las improntas es como tú te quedas con la imagen de esos estímulos que tienes alrededor. Mi impronta de ti es que te encanta ver a partir de algo tan lineal la complejidad que hay a partir desde otro punto de vista. Es decir, estas enfermedades del tiempo son esas interpretaciones sensoriales que simplemente no podemos entender o no podemos ser conscientes de ellas. Pueden ser inconscientes, pero en el sentido de que no las percibimos, porque son como procesos muy sutiles, ¿no? Los de la memoria. Pero en este sentido de la impronta, lo que hace la memoria es recuperar toda esa información y guardarla. Tenemos memorias, la memoria guarda cosas sensoriales. Eso justo es lo que guarda, ¿no? Un recuerdo tiene que ver con lo que captaste con los sentidos. Pero ahí, en la complejidad del evento, de ese recuerdo, es que la memoria queda atrapada, ¿no? Y se produce esta culpa. Entonces, muchas de las cuestiones que tienen que ver con la historia, pensadas de manera lineal, están relacionadas con la culpa. Y entonces, yo nada más digo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En el otro escenario pues ponía el tiempo pensado y la historia pensada desde Mesoamérica y Sudamérica. El tiempo no produce culpa porque pues tarde o temprano todo se va a destruir y otra vez va a aparecer. Más bien de lo que se trata ahí es de participar del movimiento del universo. Y por eso es que pues no les causaba ningún problema trabajar. Al revés, trabajar era lo mejor que les podía pasar en la vida. ¿Por qué? Porque participaban del movimiento del universo. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, así se llama el título de la obra. Luego si quieren se le pasan para que la lean. En la página 50 dice lo siguiente. Ahí va. Llamémosle hombres históricos. Su mirada fija en el pasado los empuja hacia el futuro. Estimula su valor para medirse más tiempo con la vida. Enciende con ellos la esperanza de que la justicia vendrá. Ahí está la primera palabrota que tiene que ver con la idea lineal de la historia. La justicia vendrá. Entonces cuando alguien te hace algo, pero hay un Dios, ¿no? Todo lo ve y vas a ver cómo te va. ¿Cómo? Hay un Dios que todo lo ve y aguas, ahí te va. De que la felicidad se encuentra detrás de una montaña que tendrás que escalar. O sea, fíjense nomás lo peligroso que es pensar la historia en estos términos. Que la felicidad está hasta el final. Entonces te tienes que chutar toda la historia para que hasta el final llegues a la felicidad. Madre mía. Bueno, pero esa es la idea de historia que tenemos. Creen estos hombres históricos que el sentido de la existencia saldrá cada vez más a la luz en el transcurso de un proceso. De ahí que solo miren hacia atrás para, a través de la consideración de los procesos anteriores hasta el momento actual, comprender el presente y aprender a desear el futuro de manera más intensa. Pero no saben hasta qué punto es ahistórica su manera de pensar y actuar en la historia. O sea, lo que dice Nietzsche es que hay una historia ahistórica. Y esa es la ciencia de la historia. ¿Y en qué medida su ocupación histórica no es un instrumento del conocimiento puro, sino de la misma vida? Lo que Nietzsche quiere con la historia es que la historia nos ayude a vivir mejor, a tener más vida, que no se nos olvide que estamos vivos, que apoye la vida, no que la oculte, que la termine, que la concluya. ¿Con qué la concluye? Con estas grandes palabrotas como justicia, verdad, felicidad.
Y ahí está la crítica más fuerte que tiene que ver con esta cuestión de la historia. Me parece que lo que estaban apuntando nuestros compañeros expertos estaba basado en esta línea, y eso no significa que lo que dijeron no sea importante, pero que no se nos olvide que lo más importante es la vida. Si estamos haciendo historia, ¿es para qué? Para tener más vida, no para destruirla, para ocultarla, o para concluirla, o para terminarla. Y bueno, pues les traje unas frases de Epicteto. No nada más era un filósofo estoico. Epicteto fue un esclavo haciendo filosofía. La filosofía estoica lo hicieron tres grandes personajes. Uno se suicidó, Séneca, cortesano. El otro, un rey, un monarca, Marco Aurelio. Y el otro, un esclavo. Imagínense nada más la diferencia. Los tres eran estoicos. Bueno, entonces se las traje porque Epicteto tiene un manual para la vida. Está bien bonito, tienen que leerlo. Muy, muy lindo. Entonces, si alguien quiere un libro de ayuda, pues, ¿qué? Autoayuda, ¿cómo se llama? Autosuperación. A lo mejor leanse a Epicteto. Tiene un manual muy lindo. Dice lo siguiente: lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas. Bueno, yo sé, estoy casi seguro que las personas que fueron al evento de Miradas desde 2050, algunos salieron espantados, ¿no? Algunos horrorizados y otros esperanzados, entusiasmados, con toda la pila puesta, pero tiene que ver con las opiniones acerca de las cosas. O sea, nos ponemos mal cuando situamos o si dirigimos nuestra mirada a la opinión de las cosas y no a las cosas mismas. ¿Qué les parece esa frase? Luego aquí hay otra. Dice: para alcanzar la libertad solo hay un camino, el desprecio de las cosas que no dependen de nosotros. ¿Qué podemos hacer frente a estos escenarios de futuro? ¿Qué está en nuestras manos? Pues no depende de mí. Y como no depende de mí, tengo que serenar mi alma. Bueno, la otra frase de Epicteto dice: no pretendas que las cosas sucedan como quieres, sino quieres las cosas como suceden y vivirás sereno. O sea, Epicteto no está poniendo los ojos en el futuro, sino en el presente. ¿Y qué hace alguien como Epicteto, que es un esclavo? Aceptar lo que está sucediendo, nada más. La última frase dice: jamás serás vencido si no emprendes combate en que no dependa de ti vencer. El escenario del futuro en el que nos basamos en este evento depende de mí. Si depende de mí, o en qué sentido depende de mí, pues me aviento al combate. Si no, ¿para qué? Bueno, entonces, lo que yo quería decirles con respecto a esta idea del futuro es que el futuro no se nos convierta en una lápida con la que tengamos que estar lidiando y vivir apesadumbrados, melancólicos, apartados del mundo, sino al revés. Si el futuro tiene un propósito, o podría tener un propósito, que se afirme la vida. Y bueno, ya casi para concluir, les traje dos bellos poemas de Nezahualcóyotl. Este fragmento se llama Canto de Primavera y tiene que ver con el futuro. ¿Qué dice? Dice Nezahualcóyotl lo siguiente: el libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar, haces resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan, flores preciosas. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera alegras a las gentes. Si vamos a estar aquí en este mundo, pues por lo menos dejemos flores, dejemos cantos y alegremos la vida con el canto y con las flores. ¿Con qué de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir? ¿A brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Entonces, yo lo que los invito es que tal vez pensemos el futuro de otra forma. Hay otras posibilidades de pensar el futuro en donde podamos afirmar la vida, sostenerla y hacer que florezca. Y el día que todos los seres humanos tengamos el corazón florido, ese día podremos decir victoria. Gracias, Tlazocamati Mía, que significa muchas gracias en náhuatl, y Añanchanquichis, que significa gracias en quechua. Bueno, ya vieron todo lo que trae Carlos, ¿no? en su mente, en su corazón. Entonces me gustaría, si hay preguntas, comentarios, pues bueno, aprovechar un poco que está aquí. Carlos, como les dije en su semblanza, es principalmente una persona que hace talleres y trata mucho sobre la resistencia afectiva, que tiene que ver con esto último que nos comenta, porque bueno, pues el mundo en que estamos viviendo, el futuro que pues ahora nosotros, la gente de mi servicio social que estamos viendo, pues hay cosas como que un poquito complejas, ¿no? Y es que no estamos viendo como de buenos resultados como tal, pero bueno, tiene que ver mucho, tenemos que enfrentar a veces todas estas tendencias que vienen de una manera distinta. Entonces, sí me gustaría que a lo mejor tienen algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Alguna inquietud con respecto a esto, lo que es la resistencia afectiva, todas estas problemáticas en las que estamos metidos y no viendo, bueno, gracias a la epistemología hegemónica en la que nos hemos metido, la que nos han forzado a veces estar. Bueno, pues aquí está Carlos, ¿no? Él tiene esa desarrollo de epistemologías del sur, que es muy interesante esa propuesta. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, que quieras comentar algo más, Carlos. Pues a mí me gustaría más bien que tú nos comentaras qué te pareció esta... Bueno, a mí me encantó, se me hace bastante interesante toda la reflexión. Sí, creo que hay un punto importante en la visión, ¿no? Que tenemos como en mi caso como profesor, como en la parte de la coordinación de investigación, que sí se me hace importante que debemos de retomar, que se los comentaba hace un rato a mis alumnos de servicio social, que es la parte, la cuestión emocional, ¿no? la cuestión de, hay términos, hay conceptos que ya no tomamos en cuenta al momento de educarnos, ¿no? Palabras que se vuelven peligrosas como el amor, por ejemplo, ¿no? Esa palabra que es algo que todo el mundo sentimos, pero que se vuelve peligrosa al momento de ser docente. Y eso es una cosa peligrosísima, porque no nos relacionamos, no hacemos empatía con los alumnos y con los profesores y con los compañeros. Y entonces los alumnos van creciendo creyéndose que esas palabras, en el momento de una cuestión laboral, de una cuestión de educación o de conocimientos, no deben existir. Y eso se me hace peligrosísimo, porque realmente no lo vemos, está prohibida esa palabra. O sea, hablar a nivel académico sobre el amor, sobre la compasión, sobre lo sagrado, que decíamos que lo veíamos como está prohibido. No sé si lo han visto. Hablar de esas cuestiones emocionales, sobre la misma melancolía, ¿no? Que a lo mejor puede ser una bronca, pero no hablamos de eso. No hacemos empatía con esos conceptos, y creo que es importante que sí se retomen, ¿no? Para, como dice Carlos, para que sea lo importante, sea la vida, ¿no? Eso también, que la importancia sea la vida, y nosotros tenemos pensado que lo importante es la ciencia, ¿no? ¿Sí me siguen? O sea, estas cosas son muy complejas, y que sí hay momentos en que te das cuenta de que hay una realidad, hay otras realidades, hay otros mundos dentro de ese mundo. Pues eso es lo que se me hace bastante destacado, y lo que he aprendido gracias a Carlos en las pláticas que tuve con él. Tuve un curso que les comenté sobre violencia educativa, que también fue muy interesante, fue muy fuerte para nosotros, las personas que lo tomamos, pero nos abrió un poco el panorama de cómo generamos, ¿no? Este tipo de estructuras que nos violentan, ¿no? Y nosotros como profesores y como alumnos que hemos sido violentados, ¿no? De esta estructura que pues parece que es la correcta, pero bueno, no lo sé, ahora está en cuestión esto, estamos cuestionándonos ese punto. Que eso es una de las cosas que me deja a mí el evento, confirma una de mis hipótesis del evento, que tiene que ver con
respeto a la diversidad de los saberes, el saber que sea, no nada más es ser científico, ¿no? También puede ser el saber mágico, si se puede, si se habla de, si se permite hablar de, que también está prohibido esa palabra. Gracias, Carlos. No sé, alguna pregunta, sí me gustaría que hubiera más participaciones, es bastante interesante aprovechar a Carlos aquí que nos trae muchas ideas importantes. Pues yo tengo una duda, o sea, he estado leyendo al amigo Jacobo Grinberg, civilización más violenta y más brutal, llamémosle, que eran los españoles, se iban a mezclar con la hija bonita, pero pues ya un poco ensimismada por los brujos que existían en toda América. Y propone que va a emerger una nueva nación que va a modelar el pensamiento del mundo, que es México. Y dice que esto va a resultar 500 años después de esta mezcla. Y dice que esta sociedad tan lista que descendían de los toltecas, aunque con actitudes bárbaras que los mexicas comentaban, llegó un momento en que no aceptaban esta orden, no aceptaban esta mezcla de razas, y que las mujeres abortaban y que simplemente ya no querían tener nada que ver con estos vatos. O sea, literal, acabemos con la raza. Pero ahí es cuando vienen los grandes monjes tibetanos y empiezan a generar una imagen y empiezan a plasmar a Ómedo en su transformación femenina, que es la Virgen de Guadalupe. Tú que has investigado por allá otras epistemologías, ¿qué tanto de esto podemos confiar? Bueno, lo que pasa es que, bueno, no conozco ese libro, pero Grinberg es una persona muy respetada en el medio, sobre todo en el medio de la psicología social, la psicofisiología, porque se dedicaba a hacer investigación en el cerebro, o sea, él medía cosas en el cerebro. Pero tal vez otros libros de él ya no tengan que ver con esta cuestión científica, sino más bien con la cuestión mágica. Yo lo que veo en Grinberg es una cosa muy, muy extraña y muy particular. Primero él era judío, se va a la India y luego regresa a México y se pone en contacto con los chamanes de México. Entonces, parece ser que él es de alguna forma la articulación de algo que se iba a relacionar entre estas tres cosas, ¿no? La magia más poderosa de la cábala, la parte más mística de México y la parte oriental, hindú, es una bomba, ¿no? Era una bomba. La verdad es que no sé, desconozco. Yo lo que te puedo decir de la Virgen de Guadalupe es que en las tradiciones de aquí, de México, la Virgen de Guadalupe representa muchas cosas que todavía no conocemos, muchas otras cosas que no se alcanzan a ver en el icono, ¿no? En la imagen, pero tiene que ver con una fuerza femenina muy importante en este país. Y bueno, no sé si te ayude eso, pero espero que sí. Yo desde que empecé a estudiar estas cosas, pues me hice devoto de la Virgen de Guadalupe, justo por eso, porque me empezaron a mostrar que había cosas mucho más allá de lo que se alcanza a ver en la superficie. Yo solamente un comentario. Creo que este evento de Miradas 2050 nos deja plasmado el escenario como lo estamos viviendo, ¿no? Y hacia donde queremos ir. Y mi apunte es referente a que sí debemos de comprometernos en cualquier orden del conocimiento o del aprendizaje. Y es en ese donde a mí me motivó a separarme para poder iniciar ese rescate de nuestro planeta, ¿no? Desde la cultura que tú quieras, Sí, claro. sí. Ellos amaban y tenían cuidado de nuestro planeta. Todas las culturas fueron cuidando
al medio ambiente donde ellos crecían, donde ellos florecían. Y solamente a partir de esta industrialización hemos destruido totalmente nuestro ambiente. Y desde poner un granito de arena, pues he querido cultivar ahora la decisión ya como una misión de vida. Es ver y llevar pues, nuevas formas de poder trabajar con lo que más hacemos, que es basura. Y eso, al oír las cosas sacras, al oír a los tecnólogos, al oír a gente diversa a esta área, pues no hizo más que enfatizar ese deseo, ¿no? De poderlo hacer, de poder trascender y dejar algo, pero como un inicio, porque esto tiene que bueno, trae mucha cuerda, pero hay que llevarlo hacia la gente, para que la gente misma lo haga sacar. No van a ser las empresas, va a ser soluciones regionales, locales, muy puntuales. O incluso individuales. Y aquí hay mucho joven que tiene talento para poder resolver las cosas. Creo que estoy en el lugar adecuado, los jóvenes tienen. Lo que hace falta es llevar esto de un conocimiento, que veo que la mayoría lo tiene, a una praxis, a ejecutar. Tanto llevar ese conocimiento, llevar esa ayuda, que es llevarle a los demás, compartir a los demás lo que tú sabes, y enseñarles a hacerlo. Esto es como sembrar una flor, como dice Sebastián, ¿no? Exacto, eso es. Y gracias por recordarlo, lo resumiste bastante ameno. Cuando alguien está trabajando con la basura, no solo está haciendo una flor, también está cuidando la vida. Y me parece muy importante eso. Y en ese sentido no hay acción pequeña, ninguna es pequeña. Yo tenía un maestro que me decía, no hay ningún esfuerzo que hagas es en vano, ninguno, nada. Cualquier palabra, cualquier afecto, cualquier gesto, cualquier paso, lo que hagas no es en vano, nunca. Tiene consecuencias. Entonces, me parece muy loable esto de estar trabajando con la basura y cuidar la vida. Ese es cuidar la vida y darnos flores en este mundo. Eso es algo muy padre, ¿no? O sea, es de las cosas que he entendido a partir de que te conocí, Carlos, es cómo tú a partir de un acto, una actividad, que es en este caso lo que está haciendo Sergio, ahorita nos está traduciendo a poesía, ¿no? Entonces esa es una de las cosas muy importantes que también hemos dejado de ver, ¿no? Nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades educativas se han vuelto estériles, se han vuelto muy neutras, no sé si lo vean, ¿no? Cuando dices, bueno, estás dejando flores, simplemente por tratar de hacer un proyecto de reciclaje, ¿no? Esa poesía te cambia por completo la manera, ¿no? Tus cosmovisiones te las cambian. ¿Sí me siguen? No sé si me explique. Eso es una de las cosas que a lo mejor tendremos que pensar como tendencia también. O sea, todos estos hechos, todas estas intenciones, ¿no? Sí darles un poquito más de poética, darles estética, darles belleza, porque no las tenemos. O sea, la educación se ha vuelto estéril, se ha vuelto lisa. No sé si me explique, ustedes sí me entienden, se vuelve como un cubo liso, ¿no? Sin texturas, sin colores, sin olores. Y eso es lo que nos hemos enfrentado, un cubo estéril. Y no se trata de eso. Yo tengo una duda de lo que piensan ellos. Sí, con mucho gusto. Llevamos buen tiempo todo en el Esta resistencia afectiva es ir en contra del paradigma, de cómo es el bloqueo afectivo del paradigma que ya está entre todos nosotros. ¿Empiezas con su oposición o cuál es la...? No, bueno, en realidad no sé si existe el término resistencia afectiva o no lo estamos inventando,
Pues yo lo he rastreado y no lo he encontrado, pero a lo mejor alguien ya lo propuso. Las resistencias afectivas tienen que ver con un orden establecido anteriormente, en donde ciertas estrategias políticas tienen el fin de producir ciertos afectos. ¿Para qué? Para controlar a las personas. Entonces, por ejemplo, ahí hay una cita de Deleuze que les platicaba acá en el taller. Dice Deleuze: hoy en día no necesitamos policías para reprimir a la sociedad. Lo que necesitamos es hacerla sentir triste, deprimida y fracasada. Esa es la mejor manera de controlar a la sociedad. Entonces, justo en ese escenario es que aparecen estas resistencias afectivas. ¿Como cuáles? Como cuidar al otro, escucharlo, comprenderlo, abrazarlo, y en ese sentido estos afectos se convierten en una forma de resistir todo esto que tiene que ver con una estrategia de psicopolítica para controlar a las personas. Entonces, entre mayor alegría haya, más resistencia afectiva hay frente al medio. Entre mayor comprensión también, entre mayor ternura, mayor dulzura, mayor cuidado también. Entonces el afecto ya no se convierte solo en una disposición anímica, sino se vuelve una forma de resistir un sistema político. Tiene una contundencia aún mayor. Y esto es lo que le llamaba Deleuze y otros autores le llaman micropolítica de los afectos. Bueno, yo tengo un taller y en ese taller practicamos la micropolítica de los afectos. Hay gente que no me cree, pero las personas de verdad se produce una transformación muy profunda. En el taller lo único que hacemos, entre otras cosas, es abrazarnos. El abrazo que hacemos es un abrazo que tiene que ver con el corazón abierto. Estar abierto a comprender al otro como sea y como es. Y además se hace entre todos. Entonces, cuando salen de ahí, salen pues bien pachecos todos porque hay esta apertura. Y es una cosa muy rara porque la gente ahí no se conoce, o sea, no se conoce profundamente. Y sin embargo, estas resistencias afectivas producen transformaciones muy profundas en las personas. Son actos tan simples, pero realmente poderosos. De hecho, hay toda una técnica del abrazo andino que ahora está estudiando en el Instituto Pachayanchachi, que justo se los comparto en el taller. Entonces, de verdad, la gente dice, pues voy porque voy a dar abrazos, y es muy poderoso, muy poderoso. ¿Dónde das tus talleres? Los doy aquí en los viveros de Coyoacán, ahí en la mañana, los sábados en la mañana de 8:30 y a las 9:30. Y también tengo un taller de filosofía, que terminando ese taller de meditación empieza el de filosofía, solo que ese es una vez al mes. ¿Y dónde podemos ver los horarios? Les dejo mi teléfono con mucho gusto para que vean. La verdad es que nos la pasamos muy Parte bien. de lo que estás mencionando se vio en un curso a principios de 2018 que se dio en el seminario. ¿Recuerdas? Cuando asistimos a algunos profesores a un seminario que impartió la Facultad de Psicología, acá en la unidad de seminarios está por el CCH, y hablaba de estas mismas situaciones. Y todo eso pues, es controversial. Muy controversial. Es el tema, ¿no? O sea, el sistema educativo, ¿no? Eso, o sea, tiene los lineamientos de restringir este tipo de temas, que son los más humanos. Porque ahí hablaba de la búsqueda del ser. Sí, claro. Lo que pasa es que otra vez regresa a la misma idea que tiene que ver con Nietzsche, que nos hemos olvidado de vivir, tener una vida humana. Las palabras justicia, verdad se han convertido en grandes lápidas para concluir la vida y aplastarla.
Entonces, pareciera que son cosas, o en el fondo son ideas que son buenas, pero en el uso se han utilizado al revés. Entonces, por eso es que hay que encontrar una manera. Si no se puede cambiar este mundo o transformarlo de manera global, pues por lo menos hacer algo en lo muy cortito, en lo micro. Por eso le llaman micropolítica. Pero muchas gracias, profesor. Sí, al final recordar que somos, ¿no? Allá en los andinos dicen que somos tierra que piensa. Somos tierra, pero de la que piensa. No dejamos de ser tierra. Esto se los comparto generalmente en el taller, ¿no? Esta frase de somos tierra que piensa, lo que no se mueve se estanca, etcétera, etcétera. En realidad es muy divertido, muy lúdico todo lo que pasa en el taller. Pero está abierto ahorita el espacio, bueno, para que puedan ver qué hablan. ¿Alguna otra cosa que les quisieran decir? Pues es que yo me quedo pensando en mil cosas, o sea, desde el hecho que dices ahorita, el resistir a través del afecto y esto, cuando todo el sistema justamente te dice no toques, y más ahorita, ¿no? No toques, no te acerques, no invadas el espacio personal. No mires. Y lo pienso, o sea, cuando empezó todo este rollo, no sé, de un año para acá, lo pienso porque yo soy muy física. O sea, yo abrazo mucho, yo soy muy así, ¿no? Y así eduqué a mi hijo. Entonces mi hijo es también de abrazo y con sus amigos y no sé qué, y de repente llega con las niñas, no me toques, no me toques. Las niñas, ¿no? Tiene 10 años. Entonces, ¿cómo educas? O me quedo pensando, ¿cómo educo a mi hijo para decirle, pues es que el amor, el afecto, el cariño y todo eso es, pues es por lo que vivimos, cuando justamente todo alrededor te dice, no te acerques, no invadas, no. Ahí lo que hay que desarrollar son resistencias imaginarias, que son otras. Porque eso mismo me decían mis alumnos, yo les puse un ejemplo en responsabilidad social, me decían, le dije, yo el otro día fui en el metro, pasó un migrante, se veía vagabundo, toda la ropa rota, nadie se atrevió a mirarlo siquiera, me decía, por favor ayuda, nadie. Entonces una chica me dijo, sí, pero tampoco se trata de culpabilizar al usuario. Y le dije, pues es que no se trata de darle algo, tampoco. Se trata de darle lo que puedes y lo que tienes. Y siempre tienes algo que darle a los demás. Puedes dar tu atención, tu escucha, tu comprensión, tu tiempo, tu palabra, tu aliento, tu apoyo. Lo que pasa es que siempre pensamos que las cosas tienen que ser en términos materiales y no es cierto. Entonces, pensando en este sentido, ahora que yo estudiaba con mi maestro el Amauta Runa, Amauta significa filósofo, sabio. El Amauta Runa dice, me enseñó una palabra que es Kalpanchay, quechua. Kalpanchay significa abrazar con mirar con el corazón. Entonces, si acaso el otro no quieres que te acerques, entonces de manera imaginaria lo miras con el corazón y lo abrazas. Y tiene el mismo efecto, aunque lo abraces. Tal vez no en él, pero siempre. Entonces, lo que pasa es que no sabemos imaginar el mundo tampoco. Imaginarlo para resistirlo. Hay que aprender a resistirlo de maneras imaginarias. Yo les decía la otra vez, saludar al agua, las montañas, las nubes. Es una resistencia imaginaria. Se parece que estoy chiflado, ¿no? No importa. Eso me produce cosas adentro de mí. Una ecosofía. Yo abrazo árboles. Ecosofía, exacto, la ecosofía. Digo, yo abrazo árboles. Yo también, y les digo a mis hijos, abrácenlo, y en la mañana cuando vamos vean una montaña, salúdenla, mándenle besos a la nube. Respeta a la hormiga, no la mates, ni siempre le quieren matar, le digo, no, respétala. Si te hace algo, pues ya, ahí sí, pero no le hagas nada si no te hace nada.
esas pequeñas cosas no son en vano, todo eso va produciendo cosas. ¿No? Yo digo. Y bueno, ahí es en donde está cifrando la magia, déjenme decirles que yo he estado ahí, cerquita de los curanderos, viendo cómo curan. La magia tiene que ver con aprender a imaginar y no de otra forma. Porque cuando uno imagina, la imaginación no es una capacidad solo de producir imágenes, es una cosa que te atraviesa todo el cuerpo. Físicamente el cuerpo se dispone de otra manera cuando imaginas. Entonces, pensando en este sentido, si tienes un acto de, ¿cómo decirlo?, de afectación al futuro. O sea, no es, como dices, bueno, es un inicio y un fin, que no esté escrito, sino que estos pequeños actos pueden ir modificando tu futuro, por lo menos el futuro inmediato. ¿Sí? Claro. Entonces, pensaba, por ejemplo, en Maquiavelo, ¿no?, que decía que la mitad del destino es fortuna y la otra mitad es voluntad. claro, O sea, es tu voluntad. Epicteto y Séneca y Marco Aurelio hablan de la fortuna y dicen, tú no puedes dejar nada a la fortuna, nunca. No puedes dejar las decisiones más importantes de tu vida a la fortuna. Ahí tienes que forzosamente decidir con libertad. Nadie está exento de la mala fortuna, nadie. Pero frente a la mala fortuna no puedes hacer nada. Y como no puedes hacer nada, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice? No pretendas que las cosas sucedan como quieres, sino quiere las cosas como suceden y vivirás sereno. Justo se está refiriendo a la mala fortuna. Ahora que fue lo del coronavirus, yo dije, uy, nadie va a querer abrazarse aquí en el taller. Entonces les escribí un día antes al grupo de WhatsApp y les dije, les hablé de Epicteto. Les dije, si llega el coronavirus a México no podemos hacer nada. Entonces, mejor aprender a vivir serenamente. Y que pase lo que no está en nuestras manos. Lo demás sí lo podemos elegir, podemos tal vez tomar ciertas precauciones, pero no podemos evitar que entre y que llegue y que haga lo que hace un virus. Entonces, lo tiene que ver otra vez con el escenario futuro, y en el escenario futuro se instala el miedo. Entonces, aprender a imaginar el futuro sin miedo también es una resistencia imaginaria. Nada más quiero saber cuándo nos das el siguiente taller de violencia. Pues yo sí, ya acabamos. Tengo que hablar con Karina Cocho, con Adolfo, para abrir esa oportunidad. Yo creo que sí, pronto abriremos el curso. Hay que pensar en algún día que se tenga como dispuesto, que puede ser un viernes en las tardes, ¿no?, los miércoles, y también que haya disponibilidad por parte de cada uno. Pero ya te comprometimos. Yo de hecho, aparte de ese taller, yo propongo que hagamos aquí un taller de meditación y práctica. Hagamos por lo menos una sesión para que vean cómo funciona y lo conozcan, porque el taller que yo doy tiene que ver con la meditación andina, con lo que hacen en los Andes, porque en los Andes también había meditación. Entonces, la meditación es la práctica filosófica de allá. Y podríamos reunirnos en un salón en donde podamos hacerlo y ya, ¿no? Estaría muy bonito. Bueno, sí, también podemos hacer eso. Compartirlo también. Podemos hacerlo, quedamos pronto y yo les aviso, ¿no? Sí. En breve, ¿no?, a todos los interesados. Pues vamos a dar un aplauso nuevamente a conferencia y todas sus reflexiones acerca del evento, que van más allá del evento. Espero que les haya gustado, espero que nos haya servido a todos un poco a abrir este panorama, ¿no?, que sí es muy distinto al que comúnmente estamos acostumbrados aquí en la escuela, ¿no? Gracias, Carlos.
Ahorita que es algo más último. No, pues yo solo me despido con las palabras que me enseñaron allá los andinos, que dice así, Urpi ya hizo Koya, que significa los abrazo con el corazón y que les vaya muy bien. Entonces,